Espero la presentación. Aprovecho, mientras tanto, para agradecer a Alianza contra el Borrado la organización de estas jornadas. Creo que esta es una de las estrategias que hay que incrementar e intentar que salga de nuestra zona de confort feminista para que llegue a más gente, y por descontado a toda la logística de la organización de estos eventos, que siempre queda en la sombra, pero es fundamental para que todas estemos cómodas y nos sentamos acogidas. Así es que muchas gracias a todas ellas. Bien, empiezo por explicaros un poco el guión de contenidos. Hablaré primero del papel que han jugado las universidades en la penetración de la ideología queer. Después hablaré de la ocupación o cooptación de las unidades de igualdad universitarias, la distorsión de la categoría sexo y o de sus variables, porque ambas cosas se dan. Y finalmente hablaré también de la censura y cancelación del feminismo, en este caso del feminismo académico. A mi juicio, la estrategia patriarcal capitalista para inducir un cambio legislativo favorable a los intereses que esta ideología tiene se ha basado, y además incrementada desde el año 95, a partir de que la conferencia de Beijing empezó a dar la sensación a muchos estados, a muchas instituciones, a grandes corporaciones de que el feminismo podría llegar a triunfar, empieza sistemáticamente a generar simpatía social por un colectivo. Pero no cualquier colectivo, el colectivo transexual. Jugó con el sufrimiento real de esas personas para generar esa simpatía social, pero luego la extiende fraudulentamente a otros colectivos, como autoginefílicos, travestis, etc. A continuación, fomenta un discurso favorable en los ambientes culturales. Televisión, no hay serie que no tenga a su trans ser de luz. El cine, los medios de comunicación, la televisión, tampoco se libran las series españolas de tener sus seres de luz, queer. Después, y eso sí inyectó mucho dinero del sistema patriarcal capitalista, inyectó dinero a los lobbies transgeneristas y LGTBI para ejercer presión en gobiernos e instituciones. Y aquí viene el papel de las universidades. Necesitaban obtener legitimación académica, científica, universitaria. Y por lo tanto, pues mediante esa financiación consiguen resultados en las universidades favorables a sus intereses. Distorsiones y apropiaciones del lenguaje, atribución de derechos humanos a lo que no lo son, etc. Eso tiene su contrarréplica en que hay que acallar las voces académicas que discrepen de esos resultados. Y por lo tanto, se usurpa primero al feminismo, que se cambia de objetivos rápidamente, se demoniza a las feministas y a cualquier voz discrepante, especialmente en universidades, generando, como luego veremos, autocensura. Eso explica el proceso por qué las leyes trans han podido implantarse en este país. ¿Y por qué sabemos que es una estrategia patriarcal capitalista? No es de derechas ni de izquierdas, es patriarcal capitalista. Y lo sabemos porque el patriarcado lo que consigue es provocar la pérdida de derechos de las mujeres. Esta estrategia va directamente a dinamitar derechos conseguidos por las mujeres, tanto robándonos espacios físicos como simbólicos segregados por sexo, neutralizando efectos de las leyes contra la violencia de los varones, borrar a las mujeres del lenguaje, etcétera, etcétera. Las consecuencias ya se están viendo en este país, pero tenemos además la anticipación de lo que puede ocurrir a través de países que han implantado antes que nosotras la ideología queer. Y es capitalista porque obviamente posibilita nuevos y multimillonarios nichos de mercado y enriquecimiento. Por cierto, la mayoría con financiación gubernamental, porque son tratamientos muy caros. Muy poca gente podría permitírselos, pero claro, al inducir cambios legales consiguen financiación para esos tratamientos hormonales y quirúrgicos. Y por eso decimos que es una estrategia patriarcal capitalista. Universidad, igualdad y diversidad. Las universidades son instituciones patriarcales. Si alguien pensaba que no, se equivoca. Son instituciones que beben sus raíces del medioevo, son instituciones radicalmente patriarcales, que a pesar de hacer bandera de la igualdad entre hombres y mujeres presentan enormes resistencias
a los cambios relevantes que realmente la inducirían. Los ejemplos más significativos es que no hay manera de transversalizar la perspectiva feminista a docencia, investigación y gestión. No hay manera. Se forma, se informa, se dan guías, pero prácticamente, salvo feministas, por puro voluntarismo, no se está incluyendo la transversalización de la perspectiva de género. Nuestro Estado firmó la conferencia de Beijing y sus resultados, pero no se está haciendo nada al respecto real. ANECA no investiga de una titulación, se incorpora la perspectiva de género, por ejemplo. Es irrelevante de cara al fenómeno de acreditación, seguimiento de titulaciones, etc. Y las políticas de conciliación corresponsable, o que mientras tanto neutralizaran los efectos negativos de la conciliación feminizada, ¿no? Eso está costando muchísimo. En cambio, han penetrado con visible rapidez, lo comentaba Fátima, como la igualdad tarda en conseguirse, pero la diversidad tiene puente de bandeja roja, la bandera roja esta no, bandera roja no, alfombra roja para conseguir efectivamente. Bueno, y han penetrado con mucha rapidez las tesis posmodernas, tales como el multiculturalismo, que relativiza las opresiones de las mujeres en otras culturas, haciéndolas pasar por cultura cuando no lo es, o las que son partidarias de la regularización de la prostitución, la normalización de la pornografía o legitimadoras de los vientres de alquiler, y especialmente de las políticas identitarias, que además asumen todos esos planteamientos previos. ¿Cómo ha sido eso posible en las universidades? Pues una de las razones es la externalización de la investigación universitaria. Hoy en día la financiación de las investigaciones universitarias con fondos propios es prácticamente residual. Lo que hay que hacer es buscar, los investigadores, su primera actividad es buscar fondos, o bien a través de la investigación competitiva que convocan Europa, el Estado, las comunidades autónomas, o bien buscarla en empresas e instituciones. Tanto las administraciones públicas, europea, española, valenciana y de otras comunidades autónomas, etcétera, como las empresas e instituciones tienen sus propias ideologías. Los estados, ya sabemos, y las comunidades autónomas se han apropiado con extraordinaria rapidez de las políticas identitarias y, por lo tanto, muchas de sus convocatorias ya cubren áreas de este tipo para ser financiadas e investigadas. Pero, además, cuando se hace una convocatoria en la parcela de igualdad, pues no hay problema, porque como han usurpado los criterios, los conceptos, de mujer y de género, nos encontramos no solo ahí, sino hasta en premios, que tú convocas un premio de igualdad y se presentan de diversidad bajo el paraguas de que o son mujeres o son género. Y, por tanto, caben en esas. Es decir, la usurpación es sistemática. Y en las empresas e instituciones, que especialmente en el ámbito de las ciencias sociales determinan enfoques cuando no los resultados. ¿Sabéis? Una viñeta que había que decía, se la contaba antes a un invitado, que decía, la ciencia es, tengo estos datos, estos son los resultados. La pseudociencia es, tengo estos resultados, a ver con qué datos podemos avalarlo. Eso es lo que está pasando. Y otra de las cuestiones, además de la externalización de los fondos de investigación, es el impacto de las publicaciones en las carreras del PDI. La mayoría de las revistas indexadas, incluidas en las bases de datos de citas, Web of Science o Scopus, están en manos de empresas privadas y grandes editoriales. Han adquirido un inmenso poder en el mundo académico, lo que especialmente en el terreno de humanidades y ciencias sociales, de nuevo, les permite establecer qué contenidos están dispuestos a publicar y cuáles no. En la carrera profesional del PDI es determinante la publicación de su producción científica. Por tanto, como también en los congresos son las dos vías para publicar, se encuentran con esto, con que su investigación, si es feminista, no va a ser publicable, no va a ser materia objeto de estudio en congresos científicos. El resultado de la externalización de los fondos es que, lejos de ejercerse, y esto pasa en todas las áreas, lo que pasa es que especialmente en la que nos ocupa, la predicada libertad de la investigación científica es una falacia. En estos momentos estamos en manos de quienes financian esa investigación y, por tanto,
Y como digo, todos ellos están monopolizados por un sistema patriarcal capitalista del que no son excepción las instituciones universitarias. Por eso recalcaba su origen patriarcal. Es así como resulta viable tomar las riendas para que el sistema pueda avalar enfoques teóricos favorables a sus intereses, descalificando a la vez cualquier investigación que no sea favorable a los intereses de esto. Por tanto, y como conclusión, la investigación universitaria es utilizada como legitimadora científica de la ideología queer. Pero como veremos después, para el éxito de esa política resulta imprescindible silenciar cualquier disidencia académica. La ocupación de las unidades de igualdad es otro de los rasgos de los últimos años. Las unidades de igualdad se crean en la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2007, fijaros que la Ley de Igualdad es la 3/2007, es la siguiente ley, que establece en la duodécima adicional la indispensable creación de unidades de igualdad para la igualdad entre hombres y mujeres. Os puedo decir las enormes resistencias institucionales, algunas las crearon, pero hoy en día algunas de ellas aún siguen siendo unidad en lo universal. Hay una sola persona al cargo de esa unidad, sin recursos, etc. Esa es una norma bastante generalizada de las unidades de igualdad. A pesar de ello, lo que se produce paulatinamente es la ocupación, yo le llamo ocupación, del ámbito de la diversidad, no de cualquier diversidad en general, de la diversidad LGTBI en particular, que ha consolidado además la Ley 2/2023, porque yo, aun siendo directora de la Unidad de Igualdad y como coordinadora general que entonces era de la Red Universitaria de Unidades de Igualdad Españolas, le pedí al Ministerio que garantizara que las unidades de igualdad y las unidades de diversidad que la propia ley establecía como unidades necesarias y obligatorias fueran separadas. No se consiguió. El siguiente ministro hizo caso omiso de nuestras recomendaciones de todas las unidades de igualdad universitarias y autoriza expresamente que haya esas dos unidades, pero puedan conformarse conjuntamente, lo cual, claro, ha acabado de dinamitar cualquier resistencia, porque con pocos recursos, a ver quién va a crear dos unidades que suponen dos soportes básicos, etcétera. Todo en el mismo saco. Y eso ha generado un cambio de enfoque. Hay una creciente influencia en las direcciones de las unidades de igualdad de las tesis posmodernas, desplazando a las posiciones feministas de manera que en caso de conflicto se espera no negociar y acordar dos colectivos que pueden tener un enfrentamiento puntual, lavabos mixtos, pongo por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en lugar de la negociación y el acuerdo, lo que se espera es el silencio y la sumisión feminista. Y si no, ya se sabe, puedes abandonar el puesto. Que las unidades de igualdad con escasez de personal y recursos se ocupen de la diversidad ralentiza e impide la igualdad en el seno de la comunidad no universitaria. Y eso está en el fondo de este tipo de políticas, impulsando políticas identitarias que van en dirección contraria a la igualdad. La oposición de enfoques privilegia postulados posmodernos dinamitando la agenda feminista en las universidades. Cuesta mucho organizar en una universidad debates de prostitución, pornografía, etcétera. Vientres de alquiler. Bueno, yo organicé uno que casi se monta, porque, claro, por la presión de los lobbies de gestación subrogada, por ejemplo. Las universidades son enemigas acérrimas de lo políticamente incorrecto y entonces están siempre muy orientadas a esas susceptibilidades, ¿no? Siempre que sean en contra de las mujeres y en otras no les importa ser más independientes. Bien, otro de los temas preocupantes en las universidades es la distorsión de variables de la categoría sexo. Hablaré de dos cosas. Una, la categoría sexo como tal, ¿qué variables la integran? Entonces se está distorsionando porque cada vez no se mantiene la variable clásica hombre o mujer. Entre otras cosas, porque ya van a venir mujeres registrales, que no son el ámbito de una categoría que hablaba de el sexo biológico. Se van a meter mujeres registrales. Ese sería el menor de nuestros problemas, porque sigue siendo aún minoritario. ¿Pero qué ocurre? Que ahora se mantienen las variables hombre o mujer, pero se introducen variables como intersexual, como si fuera un tercer género, otros, o prefiero no contestar. Ya sabemos cómo viene la juventud universitaria de adiestrada de niveles previos. Y por lo tanto, ¿quién va a ser hombre o mujer?
cuando puede decir que prefiere no contestar a una cosa tan clásica como ser hombre o mujer? U otros, por ejemplo, nadie explica qué quiere decir otros. Anteponer cis es otra de las estrategias a las alternativas hombre o mujer, disuadiendo a muchas mujeres de participar en esos estudios o encuestas. Porque si yo digo cis, estoy diciendo que estoy conforme con el género con el que se me ha educado o socializado. Y si no, a las que contestan les están de manera consciente e inconsciente metiendo la conformidad con el género que las oprime. Esa es una estrategia. Pero la otra es distorsionar la propia categoría. No las variables que están dentro, sino la categoría. La categoría sexo ya no es categoría sexo. Es categoría sexo, género, orientación sexual, etc. La proliferación, antes se ha comentado, que es inacabable, cada día aparece una nueva categoría de género, todas esas variables carecen de definición científica homogeneizada. ¿Eso qué es lo que ocurre? Que diluye los resultados que atañen a las mujeres, pero además impide cualquier análisis investigador mínimamente riguroso. Si no sabemos ni siquiera los conceptos que se están manejando, ¿cómo se van a obtener resultados fiables? En las revisiones sistemáticas que mencioné antes, Martín, va a ser casi imposible que nadie pase ese filtro. Los efectos son claros. Si se diluye a las mujeres en ese tipo de encuestas, estudios e incluso estadísticas, la distorsión de resultados va a generar dificultades en la identificación de qué impactos hay en la salud, en la educación, etcétera, por sexo. La imposibilidad de medir la situación real de desigualdad de las mujeres, atomizada entre miles de variables. La dificultad de justificar la acción positiva. No olvidemos que la acción positiva exige la objetivación de la discriminación con carácter previo. Si yo no tengo datos que demuestren esa discriminación o la diluyan en 1000 colectivos que además son más sufridores que las mujeres de la opresión social, pues efectivamente dificultamos mucho que se legitimen acciones positivas para remover la desigualdad entre hombres y mujeres. Y además se generan, como decía antes, resultados no confiables porque se mezcla sexo, orientación sexual, identidad de género en permanente crecimiento. Bueno, hasta hay géneros que pueden cambiar en un solo día y, por lo tanto, imaginaros la estabilidad de resultados de cualquier investigación utilizando ese tipo de variables. 2 minutos, tengo que correr mucho. Al no medir la diferencia entre sexos, se borra a las mujeres y la intensidad de su opresión. La confusión interesada de la categoría sexo nos perjudica exclusivamente a nosotras, porque somos nosotras las que necesitamos justificar con datos nuestra opresión para que se activen políticas públicas. Voy a hablar muy rápido de la censura. Voy a hablar de censura y cancelación. La censura es un concepto casi administrativo, vinculado a administraciones de gobiernos autoritarios o fuertemente conservadores, que a pesar de todo tenían unas ciertas normas que hasta se podían impugnar, curiosamente. No servía de nada, pero ahí estaban. Hoy en día se vincula también a posiciones falsamente progresistas, pero que no explicitan, no hay normas, no se explicita por qué se censura algo, simplemente porque se considera políticamente correcto, pero a juicio del censor, claro está. O descalifica trabajos censurados. Es decir, no es que le censure, es que este trabajo no es válido o suficiente, ¿no? En común, la puesta en común de estas dos posiciones de censura es una. Ambas quieren generar pensamiento único. El impacto en las universidades es significativo porque al reprimir el pensamiento crítico, germen de la generación del nuevo conocimiento y del avance científico, se impide en realidad generar nueva ciencia. Y además impiden que la ciudadanía, conozca trabajos científicos no coincidentes con la ideología dominante, que es la que más se transmite. Tenemos ejemplos de esto. Esto es censura. ¿Por qué? Porque censura obras, presentación de obras, ¿no? Nadie nace en el cuerpo equivocado, la coeducación secuestrada. Dones Progresistas denunció que por desinsección 24 horas antes no se podía presentar un libro de Alicia Millares en Valencia, ¿de acuerdo? O el otro día me habían mandado para que publicitáramos en la red Reunifem un congreso sobre vientres de alquiler y sorpresivamente apareció cancelada sin explicación ninguna, ¿no? ¿Qué es la cancelación? La cancelación no es de obras, la cancelación es de personas. Esa es la diferencia esencial entre la censura y la cancelación. Voy a ir muy rapidito. Bebe directamente de las redes sociales
procede sobre todo del alumnado, pero no solo. Hay profesorado posmoderno que se ascribe a esas tendencias y genera en la universidad pensamiento único feminista, lo que estábamos hablando, ¿no? Porque impide la difusión de conocimientos que no sean alineados con la ideología woke, con la ideología queer. Por eso esta es un ejemplo de cancelación. ¿Por qué? Silvia Carrasco iba a dar su clase de antropología, no iba a hablar de queer. Le estaban cancelando a ella, dijera lo que dijera. Juana Gallego estaba impartiendo clase en su máster sobre la influencia de la publicidad y el daño que hace la publicidad y el arte en la figura o en la ideación de las mujeres. O Marcela Lagarde, que venía a ser homenajeada y fue boicoteada. Esa es la diferencia entre censura y cancelación. La censura crea problemas como estudios e investigaciones con enfoque feminista impublicables o fuera de los circuitos científicos. Dificultad de creación de grupos de investigación potentes con enfoque feminista. Abandono de investigaciones con enfoque feminista, porque claro, todo eso no genera dinero, no es publicable. ¿Quién se va a escribir a esas líneas de investigación? Y en cuanto a la cancelación, lo que se produce es hostilidad en el entorno y en las redes sociales, pérdida de redes de apoyo que son imprescindibles en la carrera académica, exclusión de grupos de investigación, desvalorización de sus estudios e investigaciones. El resultado en todos los casos es la autocensura. Voy a hacer un pequeño resumen muy rápido de los 4 aspectos que he tocado. ¡Oh, qué barbaridad, qué abusona! Las universidades juegan un papel importante en la legitimación. Bueno, si queréis paso de esto porque era el resumen. Cómo se ha jugado con las universidades como legitimadoras, cómo se han ocupado las unidades de igualdad, cómo se borra la variable estadística sexo y cómo la censura y la cancelación de las académicas feministas es esencial para garantizar la penetración de las nuevas políticas identitarias. Y este es mi final. No necesitan callarnos a todas, como ocurre en la violencia de género. No necesitan callarnos a todas. Basta con cancelar algunas y las demás guardarán silencio. Es pues prioritario combatir la censura y la cancelación feminista en las universidades y también fuera de ellas. Muchas gracias.